and I'll make La you rich. mesa ciudadana, escandalosa, aspiracionista, clase mediera, inconforme, gritona, todo eso ya están aquí. José Antonio Newman, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Pamela. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Armando Santa Cruz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches, gracias por el espacio. Víctor Hernández, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Pam, gracias por la invitación. Bueno, pues tenemos un montón de temas sobre la mesa. Yo creo que podremos arrancar por la Guardia Nacional, ¿les parece? Esto que comenzó como un rumor, publicar un diario y que ya el presidente prácticamente aceptó buscar que la Guardia Nacional sea, me preocupan esta selección de palabras, el brazo armado. Pues sí, porque pues, las Fuerzas Armadas son eso, ¿no? Entonces, pero bueno, Víctor, te echo la bolita porque además es tu tema. Gracias, Pam. En efecto, el viernes que platicábamos este tema en tu espacio todavía estaba en calidad de rumor. Ya es información confirmada por el presidente y por Alfonso Durazo. La 4T por fin se quita la máscara y nos dice abiertamente que quiere entregar sin reservas, sin matices, las labores de seguridad pública en manos de los militares, lo cual es un poco contraintuitivo porque ese era el sueño del calderonismo, ¿no? Es un poco extraño verlo consumado precisamente bajo el gobierno del presidente López Obrador. Lo que el presidente López Obrador dijo en una conferencia matutina es que pretende que la Guardia Nacional se convierta en la cuarta Fuerza Armada, es decir, una adicional a las tres que ya existen, que son el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina. La realidad es que no hay que sorprendernos porque López Obrador nos anunció que este era el culmen de su proyecto desde los transitorios de las reformas que dieron origen a la Guardia Nacional. Los senadores y los diputados de la oposición fueron muy ilusos al creerle a la 4T el que la Guardia Nacional fuera a ser un cuerpo civil. Hay que volverlo a decir, Pam, lo hemos dicho muchas veces en este espacio, pero hay que recordarlo a propósito de esta propuesta que tiene el presidente. ¿Por qué los militares no son los más aptos para hacer labores de seguridad pública? Si nosotros comparamos a un soldado y a un policía, nos pueden parecer muy similares, ¿no? Los dos vienen armados, los dos tienen un uniforme e incluso podríamos razonablemente suponer que es mejor el militar, porque es más ordenado, está mejor pagado, es más leal. Pero hay una diferencia muy importante entre estos dos ámbitos. El militar, y esto incluye también al policía militar y al policía naval, no tiene los conocimientos de derecho penal, de preservación de la cadena de custodia, de llenado de informes policiales homologados que se necesita para conducir un juicio. La impartición de justicia no se acaba en detener al malandro y sacar los helicópteros y tomar fotos muy dramáticas, sino que hay que alcanzar una sentencia condenatoria. Si tú revisas los planes de estudio de las Fuerzas Armadas, desde el curso básico que todos los militares y marinos toman al causar alta, hasta los planes de estudio de oficiales como los del Heroico Colegio Militar, la Escuela Naval, el Colegio de Defensa, el CESNAP, en ninguno de estos programas de formación se les enseña el suficiente derecho como para que se sepan conducir en una audiencia. ¿Y qué pasaba a lo largo de la guerra contra el narcotráfico? Justo porque sabían que no se iban a poder defender en una audiencia con el abogado defensor del detenido, de pronto agarraban un policía al azar en el Ministerio Público cuando hacían la puesta a disposición. Ah, tú vas a decir que lo detuviste. Entonces venía la audiencia y por supuesto que el policía no podía relatar cómo se detuvo al sospechoso porque él ni siquiera estaba en ese momento en escena. A mí me pareció francamente surreal la declaración de Alfonso Durazo que en este momento no hay ningún perfil civil que pudiera estar a cargo de la Guardia Nacional. Y uno piensa, a ver, si no había ningún perfil civil, ¿por qué aceptó ser secretario de Seguridad Pública? ¿Por qué aceptar su incompetencia a posteriori? Y además lo que preocupa es no solo el personal operativo, sino también los mandos. Los coroneles, los generales, los almirantes tienen formación en temas de defensa, pero no tienen la formación integral de una estratega en seguridad nacional. Una estratega tiene que saber derecho, estadística para evaluar las políticas públicas y a mí es lo que me preocupa, que la 4T se quita la máscara y de la oposición vemos un mensaje muy similar. Felipe Calderón en una entrevista dijo, yo volvería a sacar a las Fuerzas Armadas y es surreal que después de una política que ha costado tanta sangre, tanto del partido en el gobierno como de la oposición, la gente diga
queremos seguir utilizando la misma política pública. La política pública se evalúa basado en evidencia. La Guardia Nacional ha sido un fracaso en términos de homicidios, en términos de secuestros, y es una locura querer perpetuar algo que ya sabemos desde hace casi 2 décadas que no funciona, que no rinde resultados. Es querer hacer lo mismo para obtener, para obtener resultados distintos. Y en este caso es querer hacer lo mismo en esteroides para tratar de obtener resultados distintos. Suena difícil. Esto que decías, Víctor, es una práctica también muy común en la policía. ¿Cuántas personas que han sido detenidas por un policía y quien termina presentándolos es otro que ni siquiera estuvo en el momento y rinde declaración? Armando Santa Cruz. Mira, a mí me preocupa muchísimo, comparto la preocupación con Víctor, porque además de todo lo que ya dijo, que con eso nos debíamos de quedar preocupadísimos, las Fuerzas Armadas van a servir, consciente o inconscientemente, para refrendar y ratificar la historia de que los jueces son corruptos, son vendidos y son inútiles. ¿Por qué? Porque si tú traes, como bien dijo Víctor, a unos soldados o a unos marinos a que presenten a un acusado y no cuidaron la cadena de custodia, no respetaron sus derechos humanos, no hicieron investigación, tampoco lo encontraron en flagrancia, se metieron a su casa sin orden de cateo, y entonces el juez los libera, salen y dicen, pues es que ya ven, es que con los jueces no se puede, ¿no? Y eso lo vimos al secretario de Marina diciéndolo hace un par de semanas, ¿no? Entonces, yo creo que es una tragedia, porque no solamente es el daño que ya se ha hecho, sino que esto va a colaborar a deteriorar toda la estructura de respeto al Poder Judicial, va a también colaborar a consolidar esta historia de que necesitamos mano dura contra los malandros y de que el garantismo y de que los derechos humanos juegan a favor de los malandros, cuando todos los países que tienen un control adecuado de su seguridad, donde hay paz entre la ciudadanía, son países que tienen un irrestricto respeto a los derechos humanos. O sea, el violar derechos humanos o debido proceso para poder encerrar a un malo es una señal de incompetencia. Cuando tú no puedes hacer las cosas por la buena, entonces lo haces por la mala. Lo que se nos olvida a muchos mexicanos, porque mucha gente sí comparte esa visión, es que en el momento en que tú le das a las Fuerzas Armadas o a cualquier autoridad la facilidad de violar los derechos humanos, de violar el debido proceso, entonces es que cualquiera puede ser mañana víctima de un atropello por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y cada vez hay más ejemplos. Basta leer el libro, no se leyeron el libro de La Tropa, muy recomendable, donde salen testimonios horripilantes que hacen los, terroríficos que hacen los propios soldados, ¿no? Entonces, yo francamente creo que es un error grave, y a mí algo que me duele y me da coraje, y me da además, me imagino la frustración que han de sentir muchas amistades mías que votaron por Andrés Manuel López Obrador, es el engaño de Mario Delgado y Andrés Manuel López Obrador con sus pósters de el ejército a los cuarteles, saquemos al ejército de las calles, y lo primero que hicieron fue refrendar la estrategia de Calderón y profundizarla. ¿Quieres agregar algo, Víctor? Yo quiero añadir un último tema, porque las estructuras institucionales de opacidad también se traducen en culturas de opacidad. Decir que el ejército es una estructura jerárquica es una forma elegante de decir que es una institución acostumbrada a vivir bajo el gobierno de pequeños tiranos. El teniente es el monarca en su sección, el capitán es el monarca en su compañía, el coronel es el monarca en su regimiento. Y hay muchas personas han tratado de defender a las Fuerzas Armadas diciendo es que ellos son leales, ¿no? Ellos son educados desde su ingreso a las Fuerzas Armadas en el respeto a la Constitución, en la lealtad al presidente, pero ese es un arma también de doble filo, porque la opacidad también se traduce en cultura. Te acordarás de esta entrevista que tuvimos en tu espacio, Pam, donde hablamos de cómo los militares, como no tenían presupuesto para nuevos uniformes, se les obligó a pintar sus uniformes. Y muchos militares en activo nos comentaron ese video y nos decían, oye, pero hay problemas adicionales, y yo lo viví como soldado. Muchas veces los militares son dueños de las tienditas de afuera de las unidades, ¿no? Donde se venden los parchecitos, las insignias, y de pronto, ¡ay! Se les ocurrió un nuevo parche, pero solamente se lo puedes comprar en la tiendita que es del coronel o de la esposa del coronel. Hay además algo escandaloso, no sé si ustedes lo sepan, dentro de las unidades militares hay una tiendita, es un Oxxo que se llama el casino. Los ingresos del casino son para el comandante de la unidad.
lo cual de entrada es escandaloso porque es dinero de los mexicanos. Entonces tú tienes un grupo de individuos acostumbrados a ser pequeños jerarcas, a no rendir cuentas, y con qué cara les va a plantar la Comisión de Defensa, la Comisión Bicameral de Seguridad, de instrucciones de, a ver, dime cómo estás operando estos recursos, se lo van a pasar por el arco del triunfo, y eso es muy importante entenderlo. No solo hay un problema institucional, sino de cultura. Ellos ya están acostumbrados a ejercer un poder autoritario sobre sus propios elementos y no lo van a ceder bajo ningún pretexto. Continuamos en MBS Noticias. A ver, Víctor, estabas diciendo algo sobre los marinos, te escuchamos. Así es, Pam. El problema de la concentración de poder en la Secretaría de la Defensa es que se ha roto el equilibrio que existía en sexenios anteriores. Antes había una sana competencia entre Defensa, Marina, PGR, Policía Federal, por entregar mejores recursos, tener más favor del presidente y en consecuencia más presupuesto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Desaparece Policía Federal. Y como la Guardia Nacional, el mando operativo lo tiene la Sedena, pero también hay elementos de la Secretaría de Marina en la Guardia Nacional, tienes a almirantes, a capitanes de navío que le tienen que rendir cuentas a un coronel, a alguien de Sedena, cuando en principio son jerarquías que no se tienen que cruzar. Voy a decir algo polémico, ¿no? Bajo la regla Cartman House se dice el pecado, no el pecador. Yo he platicado con varios almirantes últimamente y me dicen, oye, a ver, yo soy ingeniero. Yo tuve que estudiar una ingeniería para conducir un buque. ¿Por qué yo le tengo que rendir cuentas a un cuate que estudió una licenciatura en paso redoblado? ¿No? O sea, en alguien que no tiene la formación, que no tiene el mismo nivel académico que tienen los marinos. Y esto ha generado mucha incomodidad porque se están traspasando las jerarquías e incluso hay una posibilidad que a los marinos les aterra que desaparezca la propia Secretaría de Marina y que también los quieran absorber en la Secretaría de la Defensa. Entonces, los marinos están muy enojados, los expolicías federales están muy enojados porque se ha trastocado el equilibrio que era sano, el balance que generaba una sana competencia entre dependencias para que entregaran buenos resultados. Otro de los temas que teníamos planteado para esta mesa es el de la consulta del ministro presidente a sus compañeros ministros sobre su permanencia 2 años más de lo que marca la Constitución como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, yo nada más quería añadir algo más del tema de Saldívar. Sí, viene. Yo me acuerdo, en la carrera tuve una profesora psicóloga que parte de la evaluación incluía la autoevaluación. Y pues evidentemente todo el mundo se ponía 10, ¿no? O sea, creo que todos sabemos en qué sentido va a emitir su voto Saldívar al momento en que tenga que hacerlo, ¿no? Claramente hay un sesgo y a lo mejor el presidente ya no querrá escucharme, pero fue en la carrera, entonces eres fifí, aspiracionista, neoliberal, traidor a la patria. Pero ya nos solemos, ¿no? ¿En qué va a terminar esa discusión? Pues es su evaluación y quiere ponerse la estrellita y tener 2 años más de hueso. O sea, creo que en eso no habrá mucho margen de interpretación. Y sí, creo que la lectura de José Antonio es muy aguda, ¿no? O sea, está entre el interés personal y el interés jurídico, pero bueno, creo que el interés tiene pies y más el personal que el jurídico. Ya nos podemos saber en qué va a acabar eso. Pero el costo político ya lo pagó. Claro. Es absurdo, ya pagó el costo político por haberse tardado. Me van a decir que estoy obsesionado, así como el presidente López Obrador ve la mano de Calderón en todos lados, yo veo la seguridad en todos lados. A mí en particular me preocupa porque muchas de las ONGs de este país que se dedican a temas de seguridad son las que identifican el fracaso de la política pública de la guerra contra las drogas. Y estoy hablando, por ejemplo, del programa de política de drogas del CIDE, Seguridad sin Guerra, Mexicanos Unidos contra la Corrupción, Mexicanos contra la Delincuencia, World Justice Project. Son los primeros que empiezan a medir el fenómeno porque el propio gobierno no estaba interesado en medir si la política pública estaba funcionando o no. Yo me acuerdo, por ejemplo, uno de los indicadores más importantes de derechos humanos, el índice de letalidad perfecta que saca el CIDE, nos damos cuenta precisamente porque son los académicos y es la sociedad civil organizada quien se empieza a fijar en estos fenómenos. Y dato curioso, hablando de ese índice de letalidad perfecta, en su momento la Sedena lo negó, dijo, no, aquí no hay ejecuciones extrajudiciales, pleno respeto a los derechos humanos. Se le fueron a la yugular a los académicos del CIDE y las primeras mañaneras que tiene el presidente López Obrador muestra que las gráficas de Sedena y del CIDE eran prácticamente idénticas, con una diferencia como de 20 incidentes. Entonces a mí me preocupa
porque son las ONGs las que producen la evidencia académica de calidad en México, Claro. y el que se les vaya a la yugular es fortalecer la narrativa de la militarización, porque si ya no podemos seguir midiendo el fracaso, pues entonces le quitas esas armas a la gente, ¿no? De saber esta política no está funcionando, hay que cambiar el rumbo.